y buenas tardes con todos. Vamos a empezar con esta charla que he querido nombrar impactos de la agricultura tradicional y alternativas de producción sostenible en Manabí. Con aquello de tradicional me voy a referir al modelo, este modelo de agricultura implementado desde la mal llamada Revolución Verde, que ya lleva 60 años impuesto y continúa dando guerra. Entonces espero que sea de su agrado. Empezaré por conversar algo acerca de este paradigma de la agricultura, acerca de la producción, la contraposición que existe entre la producción y la conservación. Muchos opinan que si se produce más, no se puede conservar, y si se conserva, no se puede producir. Esto es un tema bastante discutible. Ya hemos visto pues, justamente en este curso que existen medios de producción y conservación a la vez. Básicamente los inicios de este paradigma quizás en parte tienen su fundamento a través de la teoría de Malthus, quien mencionaba pues, que en algún momento del tiempo la producción de recursos no va a alcanzar para la población que crece pues, más rápido. Tiene una forma de crecimiento geográfico, ¿no? Un poco más acelerado que la producción de alimentos. En todo caso, hasta el momento, estos sistemas de producción tradicionales han tenido esta finalidad, ¿no? Producir más, pero a costa significativa de la parte ambiental, sobre todo, entre otras cuestiones, ¿no? En todo caso, estos son los modelos de producción tradicional, lo que yo llamo modelo de producción tradicional, que pueden tener algunas repercusiones, como por ejemplo, un menor aprovechamiento del espacio. Estamos conversando acerca de este paradigma producción-conservación, que tiene que ver justamente con esta contraposición de estos conceptos que lo hemos visto durante todo el curso, que no es tan cierto que digamos. Si mencionábamos que podría haber surgido desde las ideas de Malthus, que mencionaba que los recursos crecen de esta forma, de esta manera, ¿no? Y en algún momento podría no alcanzar para alimentar a esta población que crece de manera simétrica. Mencionábamos también que este sistema de producir alimentos tiene algunas repercusiones, sobre todo en la parte ambiental. Y justamente estas repercusiones tienen que ver con menor aprovechamiento del espacio, lo mencionaba hace un momento, menos ingresos económicos, los suelos pierden fertilidad, hay mayor riesgo de ataque de plagas, sobre todo si son extensiones muy grandes de producción de monocultivo, y un mayor riesgo económico por cambios de precios en el mercado. Este es un tema súper importante mencionar, ya que extensiones grandes de tierras como estos dependen de un solo rubro, son monocultivos. Y si en algún momento hay un problema con el mercado, pues todos los planes económicos que tenían pues se ven caídos. Otro punto interesante de ver es que estos sistemas de producción, tal y como se vienen dando, lo que provocan es que a nivel de paisaje se pueda observar pues algo parecido a un mosaico, una baldosa de una casa o algo así, como esto. O esto también que en algún momento, desde mi perspectiva, podría pasar a ser parte de algún museo, si es que llevamos adelante todo este tema agroecológico, para que, bueno, recordemos por dónde fuimos en algún momento y qué tan equivocados estábamos. No solamente a repercusiones en cuanto a la parte visual, a nivel de paisaje, también tiene repercusiones sobre algunos otros recursos naturales que son sumamente importantes en la agricultura, como por ejemplo los recursos hídricos, los ríos, los cuales son contaminados, y si no se protegen estas laderas, pues los cauces podrían desaparecer en algún momento. Esta situación es un poco más difícil, considerando pues que se presentan también en zonas secas, como en Manabí, por ejemplo. Tenemos una parte que es bastante seca y ya vamos a hablar de esto en un momento. Bien, a manera de ejemplo y un poco más, bajando un poco más el nivel, la escala, perdón, podríamos presentar ejemplos de lo que sucede muy cerca de Puerto Viejo, en Santana.
sistemas de producción como estos en laderas que podrían provocar, pues, no solamente el desgaste del suelo por efecto de la escorrentía superficial, sino que también algunos riesgos para las personas que viven al final de esta ladera. En el caso de que se presente una lluvia fuerte, toda esta tierra, todo este lodo podría afectar, sin lugar a duda, pues a estas personas que viven en la parte baja. Esto es en la vía Santana, Ayacucho, los mismos sistemas de producción, sobre todo en estas pendientes que tendrán alrededor del 70%, 60-70% de pendiente, y el asunto se complica mucho más, ¿verdad? Otra imagen, un poco más acercando, de lo mismo, ¿no? En algunos casos, estas montañas que contenían árboles, cortan los árboles para poder sembrar, ¿sí? Utilizando pues esta manera en favor de la pendiente de sembrar, lo cual pues tiene algunas repercusiones, muchas repercusiones. En algunos casos los sistemas de producción tienen como práctica la limpieza del terreno. En realidad no comprendo a lo que se refieren con la limpieza del terreno, pero es un término muy utilizado. En los trabajos de titulación también lo he visto mucho. Y básicamente las actividades que realizan van enfocadas a dejar el suelo desnudo, completamente desnudo, sin ningún tipo de cobertura para poder sembrar en ellos. Esto sugiere pues muchas afectaciones en cuanto a la microfauna del suelo, lo cual pues tendría repercusiones también en la producción. Para ello deben incorporar algunos componentes químicos que ayuden a la disponibilidad de nutrientes para ese periodo de producción solamente. ¿Okay? Y este uso de químicos también a nivel de biodiversidad tiene sus repercusiones. Y les voy a presentar un ejemplo que me parece muy interesante analizar. Esta es la araña tejedora naranja, que es un depredador natural en los cultivos de soya. ¿Okay? Y ayuda mucho al control biológico en este cultivo. Entonces, esta arañita, para multiplicarse, para copular, realiza cierto cortejo, ¿no? Y este cortejo tiene que ver justamente con la tela de araña, con la tela que ellos tejen. Entonces, lo que sucede es que por medio de algo parecido a un baile, envían algunos mensajes por esta tela de araña, el macho a la hembra, para luego llegar a la cópula. En todo caso, se probó que con la aplicación de algunos de estos químicos al cultivo de soya, pues la tela de araña podría tener ciertas modificaciones, muy errático la forma en cómo tejen esta telaraña, y esto obviamente tiene repercusiones en la multiplicación de este enemigo natural de las plagas del cultivo de soya. ¿Eh? Ahora bien, estos agroquímicos no solamente afectan la biodiversidad, en algunos casos, y esto es muy común, al menos en algunos sistemas de producción acá en Manabí, son depositados sobre el suelo de los sistemas de producción y en algunos casos van a las fuentes de agua. Y bueno, estas fuentes de agua son ríos que tienen una corriente y van arrastrando todos estos componentes químicos a lo largo de toda la cuenca, ¿verdad? Además de eso, repercusiones también sobre el suelo. Ok, y no solamente el suelo se ve afectado por este uso de agroquímicos, por esta contaminación por agroquímicos, sino también por los sistemas de labranza que se suelen utilizar en este modelo de producción. Esta foto es muy llamativa quizás para algunos amigos agrónomos, pero habría que tener mucho cuidado con utilizar estos sistemas de labranza porque en algún momento podría transformarse en esto que no es algo que se quiera, ¿no? Bien, además de ello, algunas tecnologías, por llamarlas de alguna forma, se han diseñado con la finalidad de producir.
En el caso de los sistemas de producción ganadera, se han elaborado estas sombras artificiales y se las vende con la finalidad de producir más, ¿no? Con la finalidad de proveer esta sombra para una mejor producción, tanto sea de leche como de carne. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que esta sombra la tenemos naturalmente en los árboles, ¿no? Bien, en este punto pues existe algunas consideraciones. Creo que algunos productores mencionan, bueno, yo no tengo en mi predio las posibilidades, mi predio es muy seco, no tengo posibilidades de sembrar árboles, no crecen árboles por el suelo. Pero esto podría manejarse dependiendo de las especies que se seleccionen. Les voy a poner un ejemplo acá, esto es en La Boca, Villa Crucita, en Puerto Viejo. Es una zona muy cercana a la costa, de hecho a escasos metros de la playa. Como ven, hay dunas en todo este territorio. Y me encontré con un predio que tiene sembrado algunas musáceas y algunas especies de ciclo corto. Lo que han hecho ellos es adoptar ciertas medidas para poder cultivar en este suelo que podría pensarse que no es productivo. Lo cierto es que existen alrededor de 2 billones de hectáreas, estos 2 veces el del tamaño de China, que podrían tener potencial para restaurarse, al igual que esta imagen que vimos anteriormente. Mediante, pues, teniendo presente este concepto de sostenibilidad, que es un concepto en realidad muy complejo, ¿no? Desde que se planteó el concepto en el 87, ha ido cambiando un poco. De hecho, se han integrado algunos otros pilares, no solamente el económico, el social y el ecológico, sino también institucional, cultural, entre otros, que lo que quieren generar es justamente este producción sostenible, este desarrollo sostenible. Y lo que se quiere con esto es encontrar sistemas que sean económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racional, mediante una equilibrada combinación de tecnologías, políticas y actividades basadas en principios económicos, consideraciones ecológicas, sobre todo para mantener o incrementar la producción que logre satisfacer justamente estas demandas de alimentos sin producir alguna degradación al ambiente. Ahora, en este sentido, pues veamos un mapa del Ecuador. Bueno, este es un mapa que se realizó para ver justamente la deforestación del Ecuador en algunos periodos de tiempo. Sin embargo, también se determinaron el uso del suelo. Y las partes más blancas que ven en la imagen son las tierras que están destinadas al uso agropecuario. ¿Okay? Si vemos este mapa a continuación, este es un mapa de precipitación media del Ecuador, las zonas donde llueve más, donde llueve menos. Y si hacemos una superposición de estas dos imágenes, podríamos ver que justamente en esta zona tendríamos algunos problemas en cuanto a la producción. Son zonas muy secas, no llueve, o podría darse que los periodos secos van a ser más largos, ¿no? En estas imágenes se puede ver, pues, estos 3 periodos, las comparaciones de cómo han estado la lluvia durante todo el año, y se puede notar que en algunos casos la lluvia es menor, llueve la misma cantidad, pero en menor tiempo, ¿no? Es decir, el periodo de sequía se alarga. Por lo tanto, el agua, que es un insumo básico para la agricultura, pues es una preocupación, de hecho, para todo productor. Con base en esto, existen soluciones que podrían llevar a mitigar un poco los efectos de estos sistemas de producción tradicional, como por ejemplo los árboles. Yo soy un fiel creyente de que la incorporación de árboles en los sistemas de producción podrían llevar a mejorar esta situación en zonas secas, como en Manabí, por ejemplo.
Y esto considerando pues algunos conceptos de la ecología funcional, que sugiere que gran parte de los procesos que se dan en un ecosistema son causados por los mismos organismos que lo habitan. En todo caso, los árboles deberían de ser vistos desde un punto de vista no solo de producción de madera, sino también desde los servicios que podrían proveer en un sistema de producción. Uno de ellos, por ejemplo, es esta recirculación de nutrientes. En este caso, los cultivos crecen en una determinada porción del suelo, 30 primeros centímetros del suelo, y los árboles tienen un sistema radicular mucho más profundo que puede tomar estos nutrientes de las partes más profundas del suelo, incorporarlos a su biomasa, y en el caso de zonas secas donde existen especies caducifolias, como manabí por ejemplo, cuando estos árboles dejan caer las hojas, esta materia orgánica se incorpora justamente en estos primeros centímetros del suelo, donde es más fácil que pueda ser aprovechado por estos cultivos. Otro punto de beneficio de los árboles en los sistemas de producción podría ser justamente en estas zonas que cuentan con pendientes muy pronunciadas y zonas desprotegidas, o sembrar un árbol para que este árbol con las raíces pueda mantener compacto la tierra y evitar pues que estas partículas de tierra sean arrastradas por escorrentía hacia cuerpos de agua al final de la cuenca o hacia casas que estén al final que puedan sufrir pues, algún inconveniente con esta escorrentía, ¿no? Otro tema es que los árboles, justamente por este sistema radicular que es muy extenso, puede crear algunos espacios porosos en el suelo que pueden ser llenados por agua infiltrada en el suelo. De hecho, se han hecho algunas pruebas y se ha determinado que, a pruebas de infiltración, se ha determinado que cerca de los árboles la infiltración aumenta en un 69-70% en comparación con cómo se infiltra el agua más allá donde no hay árboles. ¿Okay? Bien, otro punto interesante también de ver a los árboles como alternativa es justamente esta hojarasca que cae de los árboles al suelo, proporciona pues un colchón en el suelo que puede llegar a proteger el suelo, ya sea de la desecación o de erosión por efecto hídrico o también por efecto eólico, ¿verdad? Además de ello, se pueden utilizar estos árboles justamente para proteger estos cuerpos de agua, evitar que la erosión del cauce del río y que en algún momento pues, por sedimentación pueda llegar a perderse este cauce. En todo caso, los árboles proveen, sí, leña, madera y algunos otros compuestos, como por ejemplo compuestos químicos que pueden ser utilizados para medicina, fijan nitrógeno al suelo. En el caso de la provincia de Manabí, al menos en bosque seco, existen muchas especies que fijan nitrógeno al suelo, que sería interesante pues, ver si se pueden utilizar en algunos sistemas de producción. Estabilizan el suelo, como lo mencioné, lo compactan para que no sea fácilmente erosionado y proporcionan forraje. En caso de sistemas silvopastoriles esto es muy conveniente. Además de ello, y en un escenario de cambio climático, pues los árboles proporcionan este almacenamiento de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero que más afecta por la cantidad en la cual se produce, ¿no? Algunos sistemas de producción que incorporan árboles comúnmente en Manabí son los cultivos de café y el cacao, ¿no? Requieren sombra para una mejor producción y además de ello, pues vamos a ver algunos caracteres funcionales de estos árboles o de algunas especies que podríamos utilizar en sistemas de producción. Y los conceptos de ecología funcional mencionan que estas flores grandes con algunos colores llamativos, además
de asociarse con un mayor disfrute paisajístico, ¿no? La parte visual es mejorada, también tienen un efecto en la polinización, porque varios insectos, algunos polinizadores llegan atraídos justamente por el polen de estas flores o por el color vistoso, ¿no? En algunas especies que han sido utilizadas, han sido probadas en sistemas de producción, son las teráceas y algunas poáceas también, que tienen justamente esta función. Bien, hablando de algunos sistemas sostenibles, mencionaré la finca Montuya, que es un tema que ya tocó Roberto Gotaire la semana pasada. Es un sistema agrícola diversificado que tiene lugar en las provincias costeras del Ecuador. La practican las familias campesinas por tradición. Y el sistema tiende a coexistir con tres otros subsistemas, ¿no? Uno son las albarradas, que es básicamente un reservorio de agua para almacenar el agua y utilizarla luego cuando se requiera en épocas secas. Las eras o huertas, que son hileras elevadas, comúnmente son elevadas, sin embargo pueden estar también en el suelo, que es la despensa familiar, donde se producen hortalizas, legumbres, condimentos, frutales, entre otras especies de ciclo corto. Las canoeras, que mencionaba hace un momento Jennifer, también se las puede encontrar en Manabí, un poco más al norte. Son pequeñas huertas que toman este nombre justamente porque lo que se hacía era reciclar estas canoas, llenarlas con tierra y aprovechar este espacio pues, para sembrar algunas especies medicinales, sobre todo algunas utilizadas en la gastronomía. En algunos otros sistemas que podrían utilizarse en las zonas que tienen producción ganadera, Flavio Alfaro, por ejemplo, en Manabí, Chone, son los árboles dispersos. Ya habíamos conversado acerca de la capacidad de estos árboles para promover la infiltración del agua en el suelo, lo cual podría ser beneficioso, sobre todo considerando estos periodos de sequía extrema que se dan. ¿Okay? Algunos sistemas ganaderos también, bueno, se podrían incorporar árboles en estos sistemas ganaderos justamente para proveer sombra a los animales. Esto tiene que ver mucho con el bienestar animal, que está tomando también bastante fuerza a nivel productivo. Un sistema que a mí me pareció muy interesante, bueno, esto no es en Ecuador, esto es en España, en Salamanca. Salamanca es muy conocido por la producción del jamón ibérico. Es un producto muy apreciado por los españoles. Y bueno, estos sistemas de producción no tienen a los animales encerrados en una chanchera, como le dicen acá en Manabí, sino que los cerdos andan libres por el campo bajo la sombra de estas bellotas. Se alimentan de las bellotas que caen al suelo y pues a lo largo del tiempo, mientras las van consumiendo, pues la carne tiene este sabor a bellota. Es un sistema bastante interesante. Esto soy yo cuando fui a tomar datos y me encontré con ese amiguito. Otros sistemas de producción, y uno que me parece sumamente interesante, es el agrobosque, que es justamente utilizar estas áreas de bosque para sembrar algún cultivo. En este caso, se puede ver plantas de cacao en un bosque, ¿no? Lo interesante de los agrobosques es justamente la idea de emular las condiciones naturales para producir alimentos. ¿Okay? En esta parte de la diapositiva se puede ver un área que es utilizada justamente para esta técnica de agrobosque. Se siembra en medio de las hileras de los árboles, manteniendo la estructura del bosque sin provocar mayor estrago con la intervención. Otra práctica muy utilizada también son las cortinas, cercos vivos, perdón, muy utilizado en Manabí. En Manabí se está utilizando Jatropha curcas para justamente crear estos cercos, estos linderos entre una finca y otra. Y estas cercas vivas tienen vital importancia para la biodiversidad de aves, sobre todo, que pueden utilizar como nichos
esta línea de árboles, sobre todo si tiene varios estratos, podría ser más beneficioso para más de una especie. En todo caso, podría generarse conectividad también en zonas donde existan estos parches de bosque para movilidad de las especies silvestres. Cuando hablo de conectividad me refiero justamente a algo parecido a esto, justamente para que las especies, los animales puedan movilizarse desde acá hasta acá sin tener que cruzar por una carretera en que se pueda producir esto, que es muy común al menos en nuestras carreteras, lastimosamente. Otro sistema de producción también son los soportes vivos, que son plantas leñosas perennes utilizadas para anclar a una planta que necesita este soporte, que necesita crecer. Se ha utilizado mucho en pitahaya, lo he visto, y en algunos otros cultivos como vainilla, por ejemplo. Ahora, es necesario recordar que mientras más diverso sea un sistema de producción, los servicios que este sistema provea a los dueños de las fincas van a ser mayores. Uno de estos sistemas que es sumamente diverso, uno de los más diversos y complejos, es justamente el huerto casero, donde se incluyen no solo especies vegetales, sino también animales. Y como lo mencionaba en alguna otra exposición, no son sistemas que puedan ser replicados tal cual. Cada uno tiene sus particularidades y depende mucho de las preferencias de la persona que lo aplica, ¿no? Preferencias y también de las condiciones con las cuales. Un ejemplo ahora de la necesidad de esta diversificación, lo voy a poner. Consideremos un sistema de producción que solo tenga una especie, en este caso, especie americana. En este sistema tendríamos producción los meses de mayo a noviembre quizás, y de acá en diciembre tendríamos 6 meses hasta llegar nuevamente a mayo, para poder obtener producción. En todo caso, se vería mermado el beneficio económico por venta de esta fruta y estaría solamente ubicado en una parte del año, que no es algo óptimo. Ahora veamos si ponemos 2 cultivos más en un sistema de producción. Obviamente esta disponibilidad de alimento a lo largo de todo el año va a cambiar un poco. Se podría tener algunas ganancias en algunos meses que no se obtenían solamente con este producto. Pero ¿qué tal si es una finca muy diversificada? En este caso hay alrededor de 16 productos, 18, recuerdo bien. Se podría tener disponibilidad de alimento durante todo el año. Obviamente cuando se tenga más producción, como por ejemplo en este fin de año, con este dinero se podría solventar algunos meses en los cuales no se disponga mucho de alimento. Pero resulta muy interesante esto de la diversificación, considerando la parte económica, la parte de tener productos para ofertar en el mercado en diferentes épocas del año. En todo caso, la idea es cambiar este paradigma, movernos de acá hacia acá, o al menos a esto, donde ya se incluyen algunos árboles también, se incluyen pues algunos otros componentes que no es solamente un cultivo, y tratar de beneficiar un poco, promover un poco estos servicios de los ecosistemas, ¿no? El manejo del agua, crear conectividad, lo hablamos un momento, donde haya áreas para cultivos que son muy importantes también, algunas cercativas que provean justamente esta infiltración de agua en el suelo, utilizar algunas especies de pasturas mejoradas en caso de que se cuenten con animales, y bueno, algunos otros árboles dispersos por todo el terreno que ayuden a mejorar esta provisión de servicios ecosistémicos. Existen muchos sistemas de producción, estos son los cultivos en callejones, que pese a algunas ideas de que no pueden ser mecanizados, pues, es posible hacerlo.
en áreas pequeñas, áreas grandes también. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con algunas situaciones que tienen su base científica, ¿no? Como por ejemplo el manejo de la sombra, que es un tema también bastante crítico en los sistemas de producción. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la actualidad, al menos en la Facultad de Agronomía, en Manabí? Hay un grupo de investigación en la facultad que se está encargando de justamente recuperar estas especies endémicas en peligro de extinción o que se encuentran con alguna vulnerabilidad, para armar bancos hemoplásmicos para estudiar justamente toda la especie, la biología de la especie, y luego de ello llevar estas especies a sistemas de producción y tratar de utilizar estas especies en sistemas de producción justamente para promover el asunto de la conservación de las especies. Ahora les voy a presentar un ejemplo de producción sostenible muy conocido en Manabí, en Canoa. Existe la finca Río Muchacho, finca orgánica Río Muchacho. Esto está un poco cerca de Vallacaraque, justo un poco allá de Canoa. Es una finca que tiene muchísima trayectoria, viene trabajando ya hace más de 32 años. Habían implementado una escuela, un centro de aprendizaje y una escuela ambiental también, bajo la dirección pues, de Darío Proaño, que es acá. Y dentro de la finca pues se cultivan muchísimas especies, tienen alrededor de 100 especies, algunas de clima templado, otras de clima frío, y justamente estas condiciones de clima son las que consideran para sembrar. Entonces, en época seca pueden sembrar brócoli, lechuga, cebollas, rábanos, zanahorias, en fin, y en época húmeda tienen otros cultivos que también aprovechan pues, justamente las condiciones climáticas. Sin embargo, también tienen algunos productos que cosechan durante todo el año, como el frijol, algunas especies de frijol, y el producto estrella, la cúrcuma, aunque parezca mentira. Ellos tienen un área también, y no solamente el área que es de Darío, lo que pertenece a la finca de Muchachos, sino también que realizan algunas intervenciones en bosques aledaños. Esta zona tiene confluyen pues tanto el bosque tumbesino con los bosques del Chocó. Entonces tienen una particularidad allí bastante buena y aprovechan pues justamente estas áreas de bosque para sembrar dentro del bosque. Otro sistema de producción que a mí me parece muy interesante, considerando la posibilidad de producir en zonas urbanas, es justamente los sistemas hidropónicos, sistemas que no utilizan suelo. Esta es una producción de un colega que vive en Manta, en medio de la ciudad, pues aprovechó el terreno que tiene en la terraza, tenía la terraza sin utilizar, no había nada, y decidió pues colocar estas camas con sistemas hidropónicos y actualmente pues provee de lechuga sobre todo a algunos supermercados, no solamente lechuga, sino que tiene algunos otros productos para algunas plantas medicinales, cilantro entre otras y tomate cherry también, este tomate pequeño. Bien, este es un link de una publicación que hicimos justamente con este compañero, donde explica un poco más acerca de los beneficios económicos que obtiene produciendo de esta manera, y además de eso, un proyecto que tiene él para multiplicar pues, estos sistemas en la ciudad de Manta. Bien, y no solamente se podría realizar en las partes netamente urbanas, en una terraza, en un patio, sino también en terrenos baldíos que en épocas secas pues no producen nada sobre el suelo, ¿no? Se podrían poner estos tubos y utilizar algunos materiales que son fácilmente conseguibles en el medio. En este caso pues se utilizaron fueron mangueras de jardín y tubos PVC con un plástico en cada uno de los extremos, un agujero para cada planta y se puede producir tranquilamente. Son sistemas que están ganando mucha acogida.
En definitiva, pues, sí se nota que hay un crecimiento del consumo consciente y responsable. Cada vez hay más interesados en estos sistemas de producción un poco más amigables con el ambiente, más amigables con el aspecto social. Y les he dejado un link aquí al final de un grupo de personas que están haciendo un trabajo súper interesante en cuanto a la conservación de especies y en esto del consumo responsable, ¿no? Es la red de semillas. Espero que puedan verla y que vean los contenidos que están sumamente interesantes. Bien, eso es lo que yo tenía por presentarles. Muchísimas gracias por la atención.